quiso preparar su mente para el regalo que les había de dar un día de su carne y de su sangre, como el pan que nos alimenta. Jesús tomó el pan y lo partió. Colegio Villa Hidalgo. Los 4 relatos de la institución de la Eucaristía recuerdan este gesto de Cristo. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y se los dio a los discípulos. Debemos reconocer que el pan, que representa el alimento necesario para la vida, viene solo de Dios. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Comunidad de Tepuzco. Los evangelistas y San Pablo nos cuentan que Jesús, cogiendo un pan, dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego, cogiendo una copa con vino, dijo: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Dios quiere bendecirnos con su presencia. Bajo las apariencias del pan y del vino, no podemos hacer otra cosa que brindarle el obsequio de nuestra fe en su amor. Cristo, Eucaristía de la Luz. Grupo de danza Yolpalilitztli. La Biblia se abre y se cierra con la imagen de la luz. El Antiguo Testamento pone la luz como lo primero que Yahvé, Dios, creó al principio del mundo. Y dijo Dios: hágase la luz. El más rico en hablarnos de Cristo como la luz es San Juan. Al comienzo de su Evangelio, escribe que en él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Queremos ver a Jesús. Familia Vargas Rodríguez y familia Cruz Soto. Durante su vida pública, las muchedumbres lo buscaban ansiosamente. Con frecuencia nos cuentan los evangelios cómo la gente se acercaba a buscarlo. La gente se agolpaba a su alrededor y muchas personas, sobre todo los enfermos, se apeñuscaban o se abrían paso a empujones para verlo de cerca y poderlo tocar.
La presencia de Jesús resucitado. Carro hecho por el equipo de liturgia. San Juan recuerda cómo el domingo después de la crucifixión estaban todos encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, cuando de pronto Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Este es el mismo Cristo que tenemos presente en la Eucaristía, siempre atento a participar con nosotros en nuestros logros, alegrías, tristezas y fracasos. Testimonio de fe. San Tarciso. Familia Díaz González. San Tarciso era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de participar en una santa misa de las catacumbas de San Calixto, fue encargado por el obispo para llevar la Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Jesucristo. Por la calle se encontró a un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba ahí, bajo su manto. Él no les quiso decir, y los otros lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarciso le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados, y murió contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento y las sagradas formas donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo está cercano a nosotros de muchas maneras. Familia Ornelas Flores. Una vez que ha resucitado, ya no está limitado a un espacio y a un tiempo, como cuando vivía en Palestina entre los hombres. Puede estar en todas partes y a cualquier hora, no solamente cuando celebramos la Eucaristía, sino siempre. Pero especialmente nos enseña el Concilio Vaticano II. Está presente en la comunidad de su pueblo, que es la Iglesia, presidiendo la Sagrada Liturgia, sobre todo los sacramentos. El Señor resucitado está de muchas maneras en la Iglesia y en el mundo. Por ejemplo, cuando los fieles ejercitan en su nombre las obras de caridad. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Acción Católica. Es la enseñanza de la Iglesia de que, siendo uno solo el cuerpo de Cristo, sin embargo ha querido existir entre nosotros y para nuestra salvación de tres maneras. 1. Su cuerpo, que nació de la Virgen María, vivió en este mundo, murió y resucitó por nosotros. 2.
su cuerpo eucarístico, que es su mismo cuerpo personal resucitado, con el que Él mismo quiso quedarse presente entre nosotros. Y número 3, su cuerpo que es la Iglesia, de la que el Padre, al resucitarlo, lo constituyó en cabeza. Por eso Cristo resucitado, la Eucaristía y su Iglesia forman una sola cosa tan inseparable que sería una necedad tratar de aceptar a uno sin el otro. De la Eucaristía nace la misión de la Iglesia. Comunidad de lumbreras. Los discípulos de Emaús se retiraban tristes y desalentados a su tierra. Cuando Jesús se les acercó por el camino, les explicó las Escrituras y partió con ellos el pan, es decir, celebró con ellos la Eucaristía. Llenos de entusiasmo, se volvieron a Jerusalén a anunciar que Jesús había resucitado. Los discípulos de Emaús. Familia Marín Carrillo. Al tercer día después de la crucifixión del Señor, 2 de los discípulos se retiraron del grupo de sus seguidores, desalentados por lo que había ocurrido. Ya no esperaban nada. Creían que el seguimiento del Maestro, su doctrina, sus milagros, habían sido una hermosa ilusión que debía quedar en el pasado. No sabían que había resucitado, ni habían comprendido sus promesas ni el completo significado de las Escrituras. Entonces Jesús se los emparejó, se puso a su lado andando en el camino y les explicó la palabra acerca del Mesías. De Dios acerca del Mesías. De modo que poco a poco ellos recobraron la esperanza. Una vez que llegaron a Emaús, Él les dio a entender que tenían que seguir adelante, pero ellos, entusiasmados, lo presionaron para que se quedara aquella noche. ¿Cómo celebramos en la liturgia nuestra fe? Familia Luna Soto y familia Soto Gómez. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Por eso la Iglesia, en su liturgia de la Eucaristía, no puede olvidar que debe celebrar la presencia del Señor, como la de quien nos va acompañando en nuestra peregrinación hacia el fin para el que nos creó el Padre. Ni descuida la expresión de nuestra esperanza en la vida eterna. Ojalá que nos hagamos conscientes de estos momentos de la misa, para que no solo participemos de este sacramento en el templo, sino que a través de toda la existencia continuemos acompañados de este Jesús, que es el pan de vida. Señalamos aquí algunas de esas confesiones de fe. La adoración de Jesucristo Eucaristía. Padres de familia, alumnos, exalumnos y religiosas del Colegio Vasco de Quiroga. Desde el principio de la Iglesia, los cristianos, al celebrar la Eucaristía, hemos adorado a Jesucristo presente bajo las apariencias o especies de pan y de vino. San Agustín predicaba: el Señor ha caminado en esta carne aquí en la tierra, y de esta misma carne nos ha dado a comer para nuestra salvación. Y ninguno come de esta carne sin haberla antes adorado, de modo que no pecamos adorándola, sino que por el contrario, pecamos si no la adoramos. Es que estamos convencidos de que debemos adorar al Señor resucitado, que está sentado a la derecha del Padre,